Muy bien, yo creo que ya no va a ingresar nadie más, entonces vamos a iniciar. Les recuerdo que deben de tener encendida su cámara para que su asistencia cuente, ¿verdad? Por favor. Bueno, antes de iniciar, pues hay varios temas que tocar, ¿verdad? Por ejemplo, que básicamente esta sería la última clase, ¿verdad? Porque en el caso de perito contador, el examen ya es dentro de 8 días, ¿verdad? Por ende, como van a estar ustedes en examen, entonces magisterio no tendría clase, ¿verdad? Entonces esta sería la última clase y justo hoy pues íbamos a tocar el último tema, entonces del libro, entonces ya ahí finalizaríamos, ¿verdad? Entonces ya solo les quedaría tarea a las señoritas de magisterio, ¿verdad? Y el examen para magisterio sería dentro de 15, el del cuarto bloque, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿qué viene en el examen? Lo que vimos, ¿verdad? Probabilidades, la unidad de probabilidades de eventos simples y compuestos y el proceso de investigación, ¿verdad? Viene muy teórico, solo las probabilidades que son pequeños cálculos, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, dentro de 8 días examen para perito contador, ¿no? Y el tema del día de hoy pues está bien sencillo, bien fácil, tampoco, ¿verdad? Tareas atrasadas, jóvenes, si alguien tiene tareas atrasadas de semanas anteriores, todavía las pueden enviar. Si no estoy mal, creo que habilitaron la ficha académica para poder enviar tarde, ¿verdad? Entonces, para que no se queden muy atrasados, ¿verdad? Y esto con el fin de que no pierdan el bloque, ¿verdad? Entonces, por favor, para que puedan tomar en cuenta todo este tipo de situaciones. Bueno, entonces ya entrando a nuestra clase del día de hoy, pues nos correspondería el tema que para los que tengan su libro, les gusta tener su libro a la mano, en la página 171, ¿verdad? Métodos, técnicas e instrumentos, ¿verdad? Entonces, es importante aclarar estos 3 conceptos, ya que en ocasiones nosotros pensamos que es lo mismo, ¿verdad? Nosotros tendemos a confundir un método con una técnica o una técnica con un instrumento, ¿verdad? Entonces es importante, yo creo que esos temas los tocaron en algún momento en seminario o en gestión de proyectos cuando estaban en cuarto, ¿verdad? Tal vez, posiblemente, ¿verdad? Entonces debemos de definir qué es cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Principalmente el método, ¿verdad? Entonces un método se conoce como una serie de pasos a seguir para obtener un conocimiento, ¿verdad? O descubrir algo. Método que nosotros conocemos desde primero primaria, método científico, ¿verdad? Es el ejemplo más claro. Pero existen otros métodos, ¿verdad? Por ejemplo, el método estadístico, ¿sí? Entonces, método conjunto de pasos que nos sirven para obtener un conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos descubrir o queremos llevar a cabo, ¿verdad? Conforme a pasos ya establecidos. Entonces, ¿qué es una técnica? Una técnica, pues, es el procedimiento orientado a obtener y transformar información. Es decir, método son los pasos establecidos y técnica es cómo lo vamos a hacer, el procedimiento, ¿verdad? Cómo lo vamos a hacer. Y obviamente toda técnica, pues, se apoya o recurre a un instrumento, ¿sí? Por ejemplo, la técnica de la encuesta, su instrumento es el cuestionario, ¿verdad? Es la herramienta que vamos a utilizar para ejecutar esa técnica. Obviamente cuando hablamos de encuesta,
el cuestionario tiene que tener únicamente preguntas cerradas, ¿verdad? Habíamos mencionado eso anteriormente, que habían preguntas abiertas, cerradas. Entonces, en este caso serían cerradas, ¿verdad? Entonces, método, los pasos que vamos a seguir para una investigación o un proceso estadístico o descubrir algo, etcétera, ¿verdad? Técnicas, ¿cómo lo vamos a hacer? El procedimiento que vamos a llevar a cabo. Y los instrumentos es que vamos a utilizar. ¿Sí? Una ficha técnica, un cuestionario, una ficha bibliográfica, etc. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para llevar a cabo esos pasos? ¿Verdad? Bueno, método, técnica e instrumento. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Muy bien. Bueno, dentro de esto entonces, el método científico, pues obviamente lo tenemos que mencionar, ya lo hemos mencionado varias veces. Y como ejemplo, ¿qué técnicas utiliza el método científico? Pues la entrevista, encuestas, cuadros estadísticos, ¿verdad? Entonces serían las técnicas que utiliza el método científico. Y cuando hablamos de método científico, pues es muy repetitivo, ya todos lo conocemos: observación, hipótesis, planteamiento del problema, experimentación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya lo conocemos bastante bien, ¿no? Bueno, y dentro del proceso de investigación, pues siempre dentro de esto tiene que existir un cronograma de actividades, ¿sí? Un cronograma de actividades que también recibe el nombre de diagrama de Gantt, ¿sí? Que es un cuadro básicamente de doble entrada, ¿verdad? Entonces, en donde colocamos nosotros todas las actividades que se llevarán a cabo durante nuestro proyecto o proceso, y de forma horizontal las fechas en que lo vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, en este proyecto X que dice pasos para registrar nuestra empresa Style Fashion Baby. Bueno, primero la primera actividad que ellos tienen que hacer dice dirigirse al registro y pedir los requisitos. Eso ellos lo van a realizar en agosto, el 1 y 2 de agosto. ¿Sí? O incluso, si nuestro proyecto va a ser más corto, solo va a durar un mes, podríamos colocar aquí del 1 al 30 o 31, dependiendo qué mes sea. Si va a durar mucho, puede ser por meses o por semanas, dependiendo de cuánto vaya a durar. Yo aquí lo puedo clasificar semana 1, semana 2, mes 1, mes 2, etcétera, ¿verdad? Dependiendo la duración de nuestro proyecto. Bueno, pues en este caso, tenemos por mes: agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y acá lo tenemos en semanas. Semana 1 y semana 2. Bueno, entonces les decía, dirigirse al registro y pedir los requisitos lo van a realizar la primera. Muy bien, disculpen. Bueno, luego dice buscar asesoría de un abogado y un contador. Eso lo van a realizar durante la tercera semana. Y durante la cuarta semana, pues ellos prevén que les va a dar tiempo de hacer dos actividades: buscar el nombre razón social y reservar el nombre razón social. Como son actividades que van de la mano, por decirlo así, pueden usarlas en la misma semana. Luego dice constitución de la empresa. Eso les va a llevar mucho más tiempo. 4 semanas. Abrir una cuenta bancaria, planilla de pagos de impuestos, la firma, revisión final, entrega de documento
y por último la publicación, ¿verdad? Entonces es un diagrama de Gantt o conocido también como cronograma de actividades, donde colocamos todo lo que vamos a hacer y en qué fechas lo vamos a hacer. Por ejemplo, en seminario ustedes pueden colocar realización de encuestas, primera y segunda semana de agosto, ¿sí? Revisión de encuestas, tercera semana. Reproducción de encuestas, ejecutar las encuestas, organizar los datos, etc. ¿Para qué? Para ir trabajando organizadamente, ¿verdad? Incluso, aunque el proyecto fuera a durar solamente una semana, se puede realizar nuestro cronograma de actividades para saber qué se realiza lunes, qué martes, etc. ¿verdad? Entonces, se llama cronograma de actividades o diagrama de Gantt. Y un diagrama de Gantt, como les repito, puede tener acá desde 2, 3 actividades hasta 100 actividades, dependiendo qué tan extenso sea el proyecto. Las fechas, incluso si fuera todo el año, podemos colocar todos los meses, por semanas o por días, dependiendo qué tan organizado nosotros lo queremos, ¿no? Bueno. Y obviamente también en toda investigación se tienen que plantear los recursos, ¿verdad? Los recursos se dividen en 3: recursos humanos, materiales y financieros. Los recursos humanos, pues, obviamente son las personas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de ustedes en su proyecto de seminario, los recursos humanos fueron ustedes como estudiantes, la maestra que los dirige y las personas que ustedes utilizaron para encuestar o entrevistar, etcétera, ¿no? Bueno, pero también existen los recursos materiales. Es todo el equipo que se necesita o mobiliario, ¿verdad? Para realizar ese proyecto. Si utilizaron su computadora, utilizaron una impresora, libros, cuadernos, todo lo físico que se utilizó para poder desarrollar el proyecto, ¿verdad? Y obviamente el más importante en todo proyecto, pues es el financiero, ¿verdad? O los recursos financieros o económicos. Y los recursos económicos o financieros, pues es el dinero que se necesita para poder ejecutar dicho proyecto, ¿sí? Entonces el proyecto siempre tiene que tener un financiamiento. Puede ser un financiamiento propio o externo. Es decir, que las mismas personas que están realizando el proyecto pueden aportar el dinero o pueden pedir apoyo a algún patrocinador o persona que esté dispuesta a apoyarlos, ¿verdad? Entonces, y ese recurso financiero pues se tiene que registrar en una tabla. Los peritos pues conocen muy bien ese tema, ¿verdad? Pues todo lo que ingresa y egresa en el proyecto, ¿verdad? Entonces todo lo que se invierte y en lo que se gasta, ¿verdad? Y hay gastos variables, semivariables y fijos, ¿verdad? Es decir, que hay gastos que pueden ser lo mismo siempre, pero hay gastos que pueden variar, ¿verdad? Bueno, acá pues hay un ejemplo, o les coloqué un ejemplo de un proyecto donde dice, pues, van a montar una empresa y ellos van a abrir una página de internet. Entonces, el dominio.com se compra, ¿sí? En las páginas de internet, cuando alguien abre una página de internet, se compra. Entonces, dice que al año van a gastar 200 quetzales. Las computadoras, al actualizarlas, 500 cada una. Van a comprar computadora, capacitaciones, páginas web, etc. ¿verdad? Entonces, esos gastos o esos recursos financieros o económicos se deben de registrar en una tabla, ¿no? En donde se registran todos los ingresos y egresos, tal y como lo hicieron ustedes en seminario, ¿verdad? Y por último, que olvidé colocarlo acá, en toda investigación
Siempre debe ir nuestra fuente bibliográfica. Que es en donde nosotros obtenemos la información, ¿verdad? Recuerden, la bibliografía en un proyecto siempre va de último. Ahora pues existe, o nosotros le llamamos la e-grafía, que es cuando nosotros obtenemos recursos o información desde un sitio web, ¿verdad? O una página de internet. La bibliografía pues sigue refiriéndose a todo lo relacionado con libros, ¿verdad? Libros, revistas y demás. Bueno, entonces con esto llegaríamos a la página 173, que básicamente es el último subtema, ¿verdad? Gracias a Dios nos dio tiempo. Bueno, yo solo los acompañé 2 bloques, ¿verdad? Los 2 bloques anteriores con los profesores anteriores, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda sobre los temas del día de hoy? Pregunten. No, profe. Bueno, la tarea todavía no se las he cargado. En un ratito se las voy a cargar porque estaba viendo que abarcáramos todo y pues para que la puedan hacer, ¿verdad? Entonces ya en un ratito les va a aparecer la tarea para esta semana, ¿sí? Entonces, dudas, recordemos tareas pendientes. Si alguien tiene, por favor envíenlas. De las que no se conectaron y ustedes saben que tal vez tengan alguna tarea pendiente, avísenles que se puede, ¿verdad? Y los que no se conectaron, avísenles que dentro de 8 ya es el examen, probabilidades, proceso de investigación. Igual les voy a colocar los temas en agenda, ¿verdad? Pero por si les pueden avisar a sus compañeros. Entonces dentro de 8 no habría clase para magisterio, porque hay examen para perito, ¿verdad? Y el examen para ustedes sería dentro de 15. Dentro de 15 días para magisterio. Bueno, ¿dudas, jóvenes? Hoy estuvo breve, estaba sencillo el tema. Y pues el examen también va a venir sencillo porque todo lo difícil lo dejamos el bloque pasado. Que este bloque estuvieran relajados. En algunas casas, ¿no? En otras. Santo Dios. Gracias, profe. Recuerdo, peritos, sí entraron a la reunión con Miss Gisela ayer. Sí, profe. Para que les explicara todo lo... Yo creo que les explicó todo lo de prueba, ¿verdad? Como, Sí, profe. Sí. les encargo que trabajen en eso, por favor. Las señoritas que tenían problemas con su cuenta, al final sí las dejó. Sí, profe, sí se podía Profe, sí ingresar. pudimos. Ah. Bueno, es un gusto saludarlos, jóvenes. Cuídense mucho, pasen un feliz día y nos vemos la próxima semana dentro de 15 con las chicas de Magisterio. Adiós, profe. Bueno, profe, feliz día.